Vamos a la palabra del Señor. Libro de Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 8. Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos 41 al 52. Palabra de Dios dice así, Lucas 8, 41, 52 dice: Entonces vino un varón llamado ¿cómo? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, les rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra en esta mañana. Amén, iglesia. Amén. La Biblia dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Bien, este es un pasaje muy leído y seguro que algunos ya se lo saben hasta de memoria. Es un pasaje que se ha llevado a la televisión, a los videos, a las películas. El pasaje de la mujer del flujo de sangre, pero no es ahí donde está la instrucción de Dios en esta mañana. Hoy, mientras estudiaba anoche la palabra para este día, el Señor me llevó a este texto y me quiso enseñar varias cositas que la quiero compartir con ustedes, porque creo que Dios se ha de glorificar en esta mañana con nosotros. Primero, dice el versículo 41, que vino un varón llamado Jairo. La palabra Jairo significa iluminado de Dios. Significa Jairo. Pero oiga esto, iluminado de Jehová significa Jairo. Jairo no era un cualquiera. Jairo era un principal dentro de la sinagoga de los judíos. O sea, Jairo no era un muchachito demandado. Jairo era una persona de autoridad. Pero, viendo una situación en la cual él no podía hacer nada, y viendo una necesidad tan fuerte como la de una hija en cama muriendo, Jairo empezó a despojarse de todo temor externo e interno. La palabra de hoy tiene que ver con esto, con despojarse de todo lo que pueda impedir tu bendición. Porque es posible que estemos al borde de una crisis, pero aún en medio de la crisis no estemos dispuestos a vencer lo que nos impide salir de la crisis. Estar en crisis no es malo. Muchas veces hay un proverbio que dice que las mejores ideas surgen en tiempos de crisis. Estar en crisis no es malo, porque si no hubieran crisis, Dios no hiciera milagros. ¿Por qué hay milagros? Porque hay crisis. Y no sé si esté frente a alguien en esta mañana que necesita un milagro de Dios. Pero para poder operar o poder atraer milagros, intervenciones sobrenaturales de Dios, hay que romper con ciertos obstáculos.
con ciertos impedimentos. Ejemplo, Jairo, un hombre de los principales dentro de los judíos, se le enferma, dice el versículo 42, su única hija. Mírenlo bien, dice, porque tenía una hija única. ¿Cuántos saben lo que es un hijo único? ¿Cuánto se añoña un hijo único? ¿Cuánto se quiere un hijo único? ¿Cuánto se valora un hijo único? ¿Cuánto usted le da relevancia cuando hay un hijo único? Mientras usted tiene 3 hijos, 4, 5, 6, usted le da a alguno quizás una preferencia, pero cuando es el único, ese muchacho es el todo ahí en la casa. Esa es la monería, la ñoñería, el todo se le para ese muchacho, para esa muchacha también. Imagínense, Jairo tenía una niña única de 12 años y enfermó gravemente de tal manera que estaba muriendo. Pero a Jairo no le importó ser un religioso, no le importó su posición. Y Jairo empezó a decir, bueno, aquí hay una de dos. O me mantengo con mi posición en que mi hija se muera, o depongo de mi posición y busco una solución en Jesucristo. ¿Sabe usted que hay tantas maneras de ser soberbio? Y una de ellas es, aunque saber que me estoy hundiendo, no salgo de mi posición. Aunque saber que me estoy muriendo, no pido que me ayuden. Hay personas aún dentro de la iglesia de Cristo, aún en el ministerio, aún en el pastorado, que se están hundiendo cada día más y por no renunciar a su posición de soberbia, no buscan ayuda. Amado, el que se humilla, Dios lo exalta. Desde que Jairo dijo en su corazón, necesito ayuda, y había oído de la fama de Jesús, y corrió a los pies de Cristo. Miren lo que Jairo hizo. Jairo no fue y sacó la credencial como hacemos nosotros. Los hombres somos muy dados a sacar la credencial y decir, yo soy fulano de tal, principal de la sinagoga de los judíos. Jairo no llegó así. Cuando Jairo llega a Jesús, versículo 41, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, le rogaba que entrase en su casa. O sea, Jairo tan pronto toma la decisión, ya se estaba humillando. A veces nosotros, por no renunciar a ciertas posiciones personales e individuales, preferimos morirnos, obstinados, somos duros de cerviz, el cuello obstinado. No, aunque me esté secando, aunque me esté muriendo. Eso pasa muchas veces en el ministerio. No pedimos ayuda a alguien, aunque nos estemos hundiendo. A veces nos creemos que estamos tan bien, que estamos tan mal, por no pedir ayuda. Jairo sabía que en él no había posición ni manera de resolver su problema, pero oyó de Jesús. Y despojándose de su autoridad, empezó hacia buscar la solución. Y corrió a Jesús, pero no corrió con la credencial de los hombres, corrió humillado. Y tan pronto ve a Jesús, se le tira a los pies. El mejor lugar son los pies. Ese lugar no le gusta mucho a la gente. Se le tiró a los pies y dice que le rogaba que entrara, ¿dónde? En su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, ¿qué pasó con Jairo? ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué dice? Que la multitud lo oprimía. Fíjese, Jairo, por su condición de religioso, pudo haber usado su esfera y pedir una cita con Jesús. Hay momentos que no se puede pedir cita. Hay momentos que hay que romper tumultos. Hay que romper obstáculos. La necesidad de Jairo era tal que no tenía tiempo para una cita. Él dijo, yo tengo que llegar a Jesús hoy. Y dispuso su corazón, se humilló religiosamente, se quitó su vestidura, se quitó su reputación y corrió a Jesús, se humilló. Pero la multitud lo oprimía. Y en medio de esa opresión también acontece que entra una mujer también con un flujo de sangre. ¿Conoce la historia del flujo de sangre? Y la mujer del flujo de sangre entra en escena de tal manera como que pudo haber sido ella el centro de este pasaje. Aunque también se predica de esta mujer de flujo de sangre. Yo estoy hablándole de Jairo a usted. De repente la mujer entra en la multitud y rompe también con la multitud. La mujer le pasó casi igual que a Jairo. Jairo tuvo que romper con la esfera religiosa,
tuvo que romper con sus temores sociales y tuvo que humillarse. La mujer tuvo que romper con su estima herida porque era una mujer que tenía 12 años sangrando. Y para los judíos una mujer sangrante, una mujer menstruando, era una mujer inmunda. Y ya esta mujer no tenía fuerza, tenía 12 años. Imagínense usted una mujer cuando tiene 7 días, 8 días, 9 días menstruando, está lánguida. Imagínense usted una mujer con 12 años menstruando. No tenía paradera, era una cosa impresionante. Era una mujer que aparentemente tenía dinero y lo había perdido todo en los médicos buscando solución y nadie había podido resolver el problema. Pero a la mujer le había pasado algo muy parecido a Jairo. ¿Qué fue? Que oyó hablar de Jesús. Y dijo, bueno, ya yo no tengo reputación alguna porque como quiera soy la mujer del flujo de sangre. No tengo dinero alguno y no tengo esperanza alguna. Me queda una sola esperanza y está ahí delante de mí. Aunque hay obstáculos, tengo que vencerlos. En el nombre del Señor me voy a levantar. Y se levantó la mujer del flujo de sangre en medio del tumulto de Jairo también. Y corre hacia Jesús rompiendo la multitud. Y rompiendo la multitud toca el borde. Tocó el borde. Algunos dicen que tocó la palabra. Los maestros, los rabinos judíos usaban al borde de sus túnicas textos bíblicos de la Torá o de la ley de Moisés. Y algunos dicen que lo llenaban de textos bíblicos. Cuando ella tocó el borde del manto, dicen que tocó la palabra. La palabra de Dios es vida. Y la palabra da vida. Cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando caminaba Jesús sobre las olas y los vientos en aquella vigilia, Jesús caminando en la madrugada, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro osadamente reta a Jesús. Jesús le dice, sí, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero lo que Pedro caminó fue sobre la palabra que Jesús le dijo, más que nada. Ven. La mujer toca el borde del manto. Jesús se da cuenta. ¿Sabe usted una cosa? Dios mismo discierne quién se acerca a Él con fe y quién se acerca a Él sin fe. Dios sabe quién se ha acercado a su trono. Dios sabe quién lo está provocando. Dios sabe quién lo está trayendo. Dios sabe. Conoce el corazón quebrantado. Conoce al humilde de lejos. Da gracias. Dios lo conoce. Y la mujer del flujo de sangre se acerca, toca el borde, cesa el flujo. Jesús se dio cuenta de inmediato. Y Jesús reacciona y dice, alguien me ha tocado diferente. Y Pedro le dice, Señor, pero todos te tocan, tú estás rodeado de personas. ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado? Jesús dice, no, espérate, Pedro. Esto no es el toque del roce, esto es un toque de poder. Poder ha salido de mí. Y Jesús mirando alrededor, la mujer se quiso como esconder hasta que no pudo esconderse. Hay momentos que no podemos escondernos de Dios. Nunca podemos escondernos de Él. Pero cuando Dios empieza a escudriñar no tenemos de otra sino que desnudarnos en su presencia. Y la mujer entonces admitió, Señor, fui yo la que te toqué. Jesús le dice entonces, mujer, ve en paz. Tu fe te ha sanado, versículo 48. Pero Jesús dándole la buena noticia a la mujer, llega una noticia terrible de la casa de Jairo. ¿Cuál fue la noticia? 48, 49. 49. Estaba él hablando aún cuando vino de la casa del principal uno a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Usted se imagina qué sintió Jairo en ese momento? ¿Qué pudo haber sentido Jairo en su corazón? Cuando ya por fin él llega delante de Jesús. Cuando ya por fin Jesús iba con Jairo a su casa. Y de repente le dicen esta tremenda noticia. ¿Qué notición le han dado a Jairo? Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Una mala noticia en medio de un momento cumbre para Jairo. Pero Jesús estaba presente. Y esto nos debe dar consuelo a nosotros. Los hijos de Dios no temeremos de noticias repentinas porque Jesús está presente. Aunque nos digan los que nos digan, Jesús está presente.
No molestes más al maestro. En otras palabras, date por vencido. Y Jairo como hombre pudo haber pensado, y entonces, yo que me humillé, yo que renuncié a mi esfera religiosa para llegar hasta aquí, y mira, no valió la pena. Cuando le dan esta noticia, pero Jesús estaba ahí. Jesús le dice en el versículo 50, no temas, cree solamente y serás salva. Yo no sé a quién le digo esto, pero se lo digo a alguien en el nombre de Jesús. No temas, cree solamente y habrá solución, y habrá sanidad, y habrá levantamiento, y habrá restauración, y habrá fortaleza, y habrá abundancia, y habrá liberación, y habrá poder de Dios. Cree solamente. Hay que vencer obstáculos internos y externos. Esta voz que vino de afuera era una voz de mala noticia, era un ave de mal agüero, como decimos. Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y entrando en la casa, versículo 51, dice que no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hay momentos de crisis donde usted tiene que buscar gente de fe. No busque gente que lo desanime, no busque gente que le tumbe los ánimos, no busque gente que lo deprima, busque gente que lo inspire, que lo anime, que lo estimule, que le transfiera, que le imparta, que le dé. Porque si usted se junta con una gente de fe, la fe de ese levanta su fe también, y fe más fe da victoria. Cuando usted esté en crisis, busque gente que lo inspire, gente que lo levante, gente que lo imparta. Jesús, siendo el autor y consumador de la fe, en momentos de crisis buscaba gente de fe también. Y miren que en este momento Jesús va a entrar a la habitación de la niña ya postrada. Óigame, ¿a quién entró Jesús? Dice la palabra de Dios, dice que 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. A nadie. Solamente a Pedro, Jacobo y Juan, sus mejores hombres, al padre y a la madre. Cuando usted esté pasando por momentos difíciles, busque gente que lo levante, gente que haga cordón de 3 dobleces con usted. No busque gente que lo deprima, no busque gente que le meta gato por liebre, o gente que le dice, ay, de esta no te salva a ti ni el médico chino, de esta no te salva a nadie. Y así es verdad. Te cayó gas. Busque gente que puedan decirte en medio de tu situación, yo estoy contigo haciendo cordón. Y estoy declarando la promesa de Mateo 18, que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa para atarla, será atada en los cielos. Tú y yo somos mayoría. Uno pone a fuga 1000, 2 ponen a fuga 10,000. Estoy aquí contigo para hacer un muro. Amén. Hay cosas que Dios la puede permitir, no simplemente porque Dios sea malo, sino para Dios mostrar que es Dios y que Él tiene poder. Dios no es malo, pero Dios puede permitir situaciones para mostrarnos su gloria y su poder. Cuando entra Jesús a la casa, dice que lloraban todos y hacían lamentaciones por la niña. Pero Él le dijo, no llores o no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entonces fíjense cómo cambió la actitud. Los que lloraban, entonces se burlaban. Los que lloraban cambiaron de tono, entonces empezaron a burlarse de él. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Ya no hay esperanza. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo. Ustedes conocen el texto y conocen el original que dice Talita Kumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Y dice, entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué fue lo que volvió? El espíritu. Esto es muy importante. Mientras no hay espíritu, o
cuando no hay espíritu no hay vida. Podríamos tener mucha gente, pero si no hay espíritu no hay nada. ¿Usted lo entendió? Podríamos llenar templos, estadios, y si no hay espíritu no hay nada. El espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Jesús habló y dio mandamiento: niña, a ti te digo, levántate, y el espíritu volvió. Entró y hubo vida. Y Jesús entonces dijo: aliméntenla ahora. Después que ya tenemos vida para con Dios, ahora hay que alimentarnos en Dios. Te empiezo a enseñar esto para llevarte a otro pasaje de la Biblia. Fíjese, el varón llamado Jairo tuvo que humillarse para poder recibir una bendición. Amados, si no hay humillación, tampoco hay exaltación. A veces queremos ser exaltados, ser reconocidos sin habernos rendido delante de la presencia de Dios. Los temores externos, el qué dirán, el qué pensarán. Hermanos, el qué dirán y el qué pensarán puede ser que por un momento tenga un valor. Pero cuando tú eres maduro en Dios y tu necesidad es imperante, a ti te importa lo que piensa Dios. Muchas veces en la casa del Señor habemos muchos creyentes que estamos entrando en dimensiones de manifestaciones del Espíritu Santo y de llamamiento de Dios. Y por causa de que el qué dirán o el qué pensarán, limitamos a Dios. Porque no queremos que alguien piense mal o que diga que yo soy emocional porque yo brinco, yo me caí o hice algo o empecé a hablar en otras lenguas o empecé a profetizar. ¿Qué van a pensar de mí? Amados, no es lo que el hermano piense de ti, es lo que Dios piensa de ti. Hay necesidades internas que muchas veces no son respondidas porque los temores nos arropan. El temor de Jairo fue quitado a un lado porque había una necesidad muy fuerte. ¿Cuál? Una hija muriéndose. Yo no sé a quién le estoy diciendo esto literal, pero es posible que tu ministerio se esté muriendo o esté muerto posiblemente. Y por no quererte quitar la soberbia de tu ropaje, tu ministerio va a seguir muerto. No es una palabra de maldición. Es la verdad de que cuando se muere algo, porque no hay vida de Dios, la única manera de resucitarlo es humillándonos delante de Él. Apariencia de vida y no hay nada, porque no hay espíritu, porque no hay una capacidad de quitarnos el ropaje. ¿Por qué David se hizo grande delante de Dios y delante de los hombres? Aún David, habiendo sido un rey que tuvo muchas dificultades y debilidades, sigue siendo el rey modelo de Israel. Aún en este tiempo, miles de años han pasado y David sigue siendo el rey modelo de Israel. El hotel más respetado de Israel se llama King David. Ahora mismo, Rey David, el hotel más respetado, el hotel más renombrante de Israel. Pero cuando David veía la verdad de su corazón ante Dios, David no tenía en poco sus vestiduras reales y sabía rasgarla y quitársela delante del Señor. Cuando David vio que la bendición venía del arca de la casa de Obed-Edom para la casa de David, David pudo quitarse las vestiduras reales y danzar delante de la presencia de Jehová, celebrar la bendición. Y Mical, su esposa, la hija de Saúl, la cual le recibió como recompensa cuando venció a Goliat, Mical lo que hizo fue criticar. En la iglesia hay muchos Micales que viven criticando a los ungidos, pero ¿sabe lo que le pasa a los Micales? Todos se castran. Lo que usted no entienda, no opine. Porque si usted no sabe de matemática nuclear, no hable. Si usted no sabe de la unción, no opine de la unción. Pero cuando alguien esté bajo el mover de Dios, no le diga emocional, no le diga que eso es entretenimiento, que eso es emoción. Usted no sabe de eso, no hable para que Dios no lo castre. Hay ministros, hay ministerios, hay iglesias completas castradas, Micales le llamo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un mover de la unción lo critican. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo algo que es de Dios. Eso es la blasfemia. Blasfemar es decir que eso es el diablo cuando usted no sabe verdaderamente quién es. Y si usted no sabe, mejor no opine. Y si quiere opinar, busque a alguien maduro y le diga: yo quiero que tú me expliques porque hay cosas que yo no le entiendo.
Entonces el maduro te va a explicar, mira hermanito, hay cosas que tú no entiendes y como tú no entiendes, es bueno que aprendas a callarte. Hay moveres de Dios que son muy extraordinarios. Hay cosas muy sublimes que no se entienden a la razón porque son del Espíritu. El hombre natural no entiende la cosa del Espíritu. El hombre natural está muerto en sus pecados. Hay muchos cristianos que están en una dimensión de hombre natural porque son incrédulos. Amados, si Dios pudo retener a Jonás 3 días en el vientre del pez, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo entiendo, pero no tengo que entenderlo, es creerlo. Entremos en una dimensión de vencer obstáculos hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuál es lo de adentro? ¿Cuál es lo de afuera? El que éste piense, en lo que aquel piense. ¿Cree usted que Jairo pensó? ¿Y qué van a decir en mi religión cuando sepan que yo busqué ayuda de Jesús? ¿Qué me importa lo que piense la religión? Yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad. ¿Y qué van a decir en mi concilio? ¿Y qué van a decir en mi denominación? Si yo me fui a otra iglesia, si yo comparto, oigo la palabra de otra iglesia. Ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar los hombres de ti? Lo que los hombres piensen no te sube ni te baja. Ahora, ¿qué piensa Dios de ti? Dios ve tu necesidad y Dios da pan al que come y semilla al que siembra. La palabra Jairo significa iluminado de Dios. Por este iluminado de Dios, actuó como un iluminado de Dios. Se necesitan muchos Jairos en este tiempo. Que se levanten hombres que digan, a mí no me importa la vestidura religiosa, a mí lo que me importa es el propósito. A mí no me importa lo que aquel piense, lo que aquel piense, lo que Dios piense de mí. Porque al final de los días, cuando llegue la hora, el que va a decir, ríndeme cuenta, tu mayordomía es Dios. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con el ministerio? ¿Qué hiciste con la obra que te di en la tierra? Oye, había que hacer algo, claro. Porque para algo yo te ungí, para algo yo te llamé, para algo yo te investí con mi Espíritu Santo. ¿Y qué hiciste? No, yo tuve miedo porque la gente, porque la denominación, porque el concilio, porque mi reputación. ¿Qué reputación? Mi reputación. Marcos 10:46, amén. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Diga discípulos, multitud. ¿Cuál fue el problema de Jairo? ¿Fueron los discípulos o la multitud? Aprendas eso, que en las iglesias lo que son multitud generalmente obstruyen el propósito. Los discípulos facilitan el propósito. Oiga lo que dice. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo estaba? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Recuerda qué significa Jairo? Iluminado de Dios. Bartimeo significa, la palabra Bartimeo es una palabra compuesta entre arameo y griego. Bartimeo, la palabra bar significa hijo y Timeo significa honorable. O sea que Bartimeo significa hijo del honorable. ¿Aló? Pero este Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Oyó un tumulto. Ustedes saben que cuando una persona pierde la vista desarrolla generalmente el oído o el olfato. Y oye un tumulto y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Le dijeron, Jesús el Nazareno está pasando por aquí. Jesús el Nazareno. La fama de Jesús ya era conocida. Cuando Bartimeo oyó eso, empezó a dar voces. Usted sabe lo que decía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Pero oiga, Jesús era seguido por sus discípulos y por una gran multitud. Hay que distinguir discípulo y multitud. El discípulo aprende de su Señor. La multitud oye y hace lo que le venga en gana. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted?
o multitud? Ajá. Cuidado. Por sus frutos les conoceréis. Porque hay quienes son multitud y están en la iglesia. Y yo te voy a explicar algo. La multitud es importante porque es necesario que el evangelio se escuche y se predique. Pero hasta que la multitud no cambia de posición y pasa a ser discípulo, no tiene ninguna incidencia. Lo que hace es que da problema. Bartimeo clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben lo que hicieron la multitud? ¿Qué hicieron? Los reprendieron. ¿Reprendieron a quién? A un hombre que estaba en una emergencia, en una necesidad. ¿Cuál? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, el hijo del honorable, ciego. ¿Cuántos hijos de honorables hay ciegos dentro de las iglesias? ¿Qué puede hacer que la visión se pierda? La vejez. Puede ser que la visión se pierda, o una enfermedad. Pero la única enfermedad que hace que la visión se pierda en la iglesia es el pecado. Cuando erramos el blanco, cuando fallamos en el diseño, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, perdemos la visión. Perdemos la visión. Y cuando la visión se pierde, empezamos a dar palos a ciega, a hacer inventos. ¿Cuántos inventos usted oye en este tiempo en la iglesia del Señor? Invento por aquí, invento por allí, invento por aquí, a ver si funciona, a ver si la gente llega, a ver si el templo se llega, a ver si la gente hace esto. ¿Cuántos inventos tú oyes? ¿Qué congreso por aquí? Nunca en la Biblia he visto un congreso. Nunca. Eso es una palabra completamente desviada al contexto de la Biblia. Sin embargo, eso es lo que tú oyes en este tiempo. Porque cuando se pierde la visión, queremos empezar a hacer cosas para dar apariencia de que tenemos visión. La diferencia entre visión y ambición es la siguiente. Visión es cuando lo que tengo edifica y glorifica a Dios. Ambición es cuando yo quiero ser reconocido. Busque ministerios en internet, busque ministerios en televisión y radio con nombres de hombre. Todos los ministerios que tengan nombre de hombre lo que tienen es ambición. Ambición. Usted nunca vio en la Biblia diciendo el apóstol Pablo Ministries, ni el apóstol Juan Ministries. Hoy todo es nombre de hombre, porque es ambición de ser reconocido. Ambición de ser respetado. La visión quita la fama del hombre y levanta la fama de Dios. La visión quita todo lo que sea gloria de hombre para que sea Dios glorificado. La visión procura edificar el cuerpo de Cristo. La ambición busca hacerte centro de la iglesia. Por eso vemos tantos inventos en la iglesia. Y hay personas que se creen que la iglesia es de ellos, que si ellos no están en la iglesia no funciona. Y la iglesia está tan mal enseñada que si saben que el pastor no está en la iglesia, no van. Es una señal de mala enseñanza cuando la iglesia sabe que el pastor no está, la iglesia no ir. Porque entonces la iglesia, la motivación para ir es el pastor. No puede ser el hombre la motivación al culto. La motivación perfecta tiene que ser Dios. Aleluya. Predique quien predique, o aunque no se predique, es por Dios, por Él, por Él, por Él. Pero cuando la iglesia está mal enseñada en la visión, porque lo que hay es ambición, no, yo no voy para allá, el pastor no está ahí. Líbrenos Jehová de caer en ese error, porque nosotros somos todos deudores a Él. A su gracia, a su misericordia. Él es Dios, Él sustenta esta casa, para siempre su misericordia. Somos de Él, honramos a nuestros ministros, pero mayor es Dios que nuestros ministros. Amén, iglesia. Qué triste cuando hay gente que se quiere levantar, que alguien de la multitud lo quiere apagar. Pero ¿sabe usted una cosa? Aquí viene la enseñanza. Jairo no se dejó vencer por la mujer del flujo de sangre. Y cuando le dieron el notición, Jesús no lo dejó caer. Le dijo, solo cree, Jairo,
Solo cree. A Bartimeo le echaron un cubo de agua fría. Cállate, cieguito. No diga la palabra. Pero Bartimeo era que él tenía el dolor adentro. Conforme a tu dolor será tu clamor. Si tu dolor es grande, así será tu clamor. Si tu necesidad es imperiosa, así será tu clamor. Si tú no tienes ninguna necesidad, tú no vas a clamar. En buen dominicano, el que no grita. Cállate, cieguito. Bartimeo dijo, no, espérese. Aquí el que está ciego soy yo. Ustedes ven, pero yo no. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Siguió clamando más duro. Hermano, aunque hayan aparecido contra ti apagafuego, bomberos que te quieran frenar, no te detengas. Sigue en el nombre de Jesús. Sigue. Muchas veces hay hermanos que lo que tienen es un extintor en la mano. Un extintor es para apagar el fuego. Tú estás en una manifestación, incluso yo he oído esto con dolor. Eso es el primer amor, eso se le pasa. Hermano, ojalá nunca se nos pase el primer amor. Ojalá nunca se caiga el primer amor, que vivamos siempre en esa euforia. Todo en la iglesia, todo en la casa del Señor, todo en el ministerio. Ojalá nunca se apague el primer amor. Cuando usted ve a un hermanito en el primer amor, empújelo más, que se meta más en la presencia de Dios. Anímelo. Pero aparecen muchos de la multitud que lo que dicen es, cállate, me molesta cuando tú dices, santo. Cállate, que me molesta cuando tú danzas. Pero Bartimeo decía, el que soy ciego soy yo aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿sabe usted una cosa? Bartimeo clamó tan fuerte que Jesús directamente lo oyó ya. Y Jesús se paró. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose. Amado, tenemos que clamar hasta que Dios se detenga a favor nuestro. Mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, hey, cambió el mensaje ahora. Le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. ¿Cree usted que era uno de la multitud o un discípulo que estaba haciendo eso? Un discípulo ahora. ¿Qué hizo la multitud? Frenó. ¿Qué hizo el discípulo? Ten confianza, levántate, Dios te llama. Esos son los discípulos, los que estimulan a la fe de los demás, los que dan aliento a los demás, los que levantan a los demás. Esos son los discípulos. Entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando la capa. Los ciegos en Israel usaban una capa como una capota, como una lona encima, porque dormían en las calles. Dormían ahí mismo. Y con esa capa ellos se cobijaban. Cuando Jesús llama a Bartimeo, Bartimeo dijo, ya yo no necesito esta capa. Hoy dejo de ser un mendigo. Santo. ¿Sabe lo que es eso? Eso se llama una acción de fe. Hay palabra de fe y hay acción de fe. La palabra de fe, cuando la recibes, te estimula
Pero cuando da el paso, esa es la acción de fe. Bartimeo dijo, ya yo no necesito esta capa, ya hasta aquí llegó mi ceguera. Así que capita, te quita de mí. Yo no sé a quién le digo esto, pero alguien hoy tiene que dejar la capa en este lugar. Alguien hoy tiene que despojarse de esa capa y decir, hasta aquí llegó mi amargura, hasta aquí llegó mi miseria, hasta aquí llegó mi quebranto, hasta aquí llegó. Levántate, te llama, ten confianza. Se despojó. Fíjese, Jairo, el principal, se despojó de sus vestiduras reales. Bartimeo se despojó de sus vestiduras viles. Es que para ser vestidos de Dios hay que desnudarse. Lo primero que Adán hizo cuando pecó fue que se hizo una vestidura de higuera, de hoja de higuera. Eso es religión. Mientras más te encubres de los hombres o te cubres de los hombres, más te alejas del diseño. O sea, cubriéndote de la vestidura de los hombres, quítate toda vestidura de hombre y desnúdate delante de Dios. Y cuando yo hablo de desnudarte, para que no vaya a ser muy literal y vayas a que salga en cuero en la calle, hablo de quitar de tu corazón toda actitud contraria a Dios. Bartimeo se quitó las vestiduras viles. Jairo se quitó las vestiduras reales. Pero ninguna de las dos tiene valor delante de Dios. Porque delante de Él todas las cosas están desnudas. Todo. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué me dice esto a mí? Si Bartimeo dice que recobre la vista, que Bartimeo no nació ciego. Si dice que recobre la vista, significa que Bartimeo perdió la visión en el camino. ¿Cuántos han perdido la visión en el camino? Porque los afanes le han cegado el entendimiento. Porque el pecado le anuló la visión. Porque el cansancio le negó la visión también. Pero yo no sé si te lo digo a ti o a toda la iglesia o a alguien por radio. Ten confianza, levántate. Te llama. Versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer del flujo de sangre? Vete, tu fe te ha salvado. La fe es un requisito indispensable para todo lo que tiene que ver con Dios. A Dios hay que creerle. Hay que creerle. Y si tienes que obstinarte, haciéndote para algunos necio, obstínate. Pero muere en la línea de batalla. No suelte tu convicción. No claudiques en lo que has creído. Ya tienes la convicción. No la suelte hasta que reciba lo que tú has creído. En el nombre de Jesús. Agárralo. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué dice la Biblia? Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ay, papá. En el versículo 46 dice que Bartimeo estaba junto al camino. Mientras estamos ciegos, estamos junto al camino. Pero cuando recibimos vista, estamos en el camino. ¿Lo entendió? Hay quienes están en la iglesia junto al camino, porque están como Bartimeo. Y hay quienes cuando recobran la vista, dicen no, mi diseño o el diseño no es junto, el diseño es en. Es en el camino. Es en el camino. ¿Sabe por qué mucha gente se detiene? Porque perdió la visión.
Cuando recobra la visión, tú no te puedes detener. Por eso el que tiene visión de Dios no se detiene. Es indetenible. No se detiene. Si hemos perdido la visión, Jesús está aquí. Si nuestro sueño, si nuestro ministerio, nuestro único ministerio está agonizando, Jesús está aquí. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Conforme a tu necesidad será tu clamor. ¿Cuál será la verdad interior de tu corazón hoy? ¿Salir igual o salir de aquí levantado en el nombre de Jesús? O decir, yo me quedo junto al camino mendigando, necesito que alguien tenga misericordia de mí y me ayude y me dé. O me levanto para seguir a Jesús en el camino, para yo ser dador, para yo ser ayuda, para yo ser consuelo, para yo ser estímulo. Hay mayor gracia en dar que en recibir. Más bienaventurado es aquel que puede ser instrumento para bendición, que aquel que se siente esperar. Nosotros estamos todos llamados a ser instrumentos de bendición. Impartir a otros lo que Dios nos ha dado. Si la visión hoy se abre en ti, mi hermano, esta es una hora de levantarse en el nombre de Jesús. Y yo te digo, como le dijo el discípulo a Bartimeo, ten confianza, levántate, Él te llama. Ten confianza, levántate, Él te llama. Y yo no sé si alguien ha venido a ti como vinieron a Jairo y le dijeron, no molestes más al maestro. Ya tú tienes a Dios cansado con tu problema. Dios no se cansa ni se fatiga. Él no se dormirá porque Él es el que guarda a Israel. Él es Dios para siempre y por siempre. Y Él está atento al clamor de los justos. Si alguien aquí hoy, como Jairo, se levanta y dice, yo me quito estas vestiduras reales. Pero también aparece un Bartimeo y dice, yo me quito estas capas viles. Yo te voy a decir a ti hoy, ten confianza. Levántate. Te llaman. En esta mañana, en el nombre de Jesús, todo lo que pueda hacer oposición al diseño, del propósito de Dios, quítalo de ti en el nombre de Jesús. Os ruégale a Dios que lo quite. Todo lo que se pueda oponer a Él, dile, Señor, Señor, quítalo de mí en el nombre de Jesús. Yo quiero levantarme en esta mañana. Yo quiero que tú vengas a mi casa como fuiste a la casa de Jairo y le digas a mi ministerio, levántate. O como le dijiste a Bartimeo, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Hoy es un día de levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Hoy es un día de dejar a un lado todo lo que pudo haber sido obstáculos internos y externos. Siempre habrá gente que va a criticar, siempre habrá gente que va a denigrar, pero habrá un Dios en los cielos que va a tener la última palabra. Y ese Dios de la última palabra es quien va a pesar al final de los días tu vida. Y a ese tú le rendirás cuenta. Los hombres todos pasamos. Los amigos, los vecinos, los canchanchanes, todos pasaremos. Pero Él no va a pasar. Te pararás delante de Él un día para rendir cuenta de tu mayordomía y dirás, Señor, esto hice o esto no hice. Pero habrá bienaventuranza para aquellos que pudieron hacer la palabra. Oye esto y con esto termino. La bienaventuranza tuya no es haber oído un buen mensaje. Cuando Jesús caminó en la tierra, una mujer se levantó y queriendo como, ¿sabe que siempre hay gente que se levanta una mujer y dice, bienaventurados los pechos que te amamantaron? Óigame, de verdad, María fue bienaventurada. Pero la mujer creía que ya con esto iba a tener a Jesús ya. Y Jesús le dijo, mira mujer, bienaventurados son los que oyen mi palabra y las hacen. Esos son los bienaventurados.